Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estaré hablándoles un poco acerca de dos personajes y la enseñanza que los une. Estoy hablando de Gurdjieff y Samael Aunweor. Me decidí a hacer este video un poco como para ir generando unión, no tanto para desunir a la gente, sino para ir generando unión, porque las enseñanzas de la gnosis samaeliana contienen parte de las enseñanzas de Gurdjieff y son una enseñanza muy importante en la cual muchas personas se centran. En el caso de la gnosis samaeliana, que está muy popularizada hoy en día, más que la enseñanza del cuarto camino, hoy en día podemos ver muchos canales, muchas personas individuales hablando de la gnosis samaeliana. Samaeliana le llamo porque se basan en los textos que él dejó escritos. Entonces, pero sabemos que la gnosis es algo pues universal y existente en diversas culturas. Entonces, hablando específicamente de la cuarta vía o del cuarto camino, ¿sí? Las personas que difunden las enseñanzas de Samael tratan muchos temas, ya que la bibliografía que él dejó es muy extensa, pero principalmente he visto que se basan en la enseñanza de la conciencia crística, la interpretación de las escrituras bíblicas, también el desarrollo del cuerpo astral, los sueños lúcidos y finalmente el autoconocimiento. Aunque, como repito, son un montón de enseñanzas que deja Samael a través de sus diversos libros, ¿sí? Pero yo, en lo personal, considero que la enseñanza más útil que nos deja y que está relacionada con el cuarto camino es el tema de la cuarta vía y el autoconocimiento, ¿sí? Entonces de eso se trata. De eso se trata, y entender aquí que una persona que ha estudiado la gnosis, si se llegara a topar con una persona que ha estudiado cuarto camino, entenderían muy bien el objetivo, pero lo que les costaría un poco entender son las palabras con que se dicen las cosas, porque como Samael reinterpretó las enseñanzas de Gurdjieff, pues cambian las palabras, pero el sentido es el mismo. Esa cuestión de llegar a conocerse a uno mismo y llegar a desenterrar ese yo real que existe en cada una de las personas. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, en primer lugar, hacer notar de que Gurdjieff nace en 1866, mientras que Samael nace en 1917. Mucho tiempo después, 50 años después, nace Samael. Entonces, ¿qué es lo que enseña cada uno de ellos? Por ejemplo, Gurdjieff enseña el cuarto camino, que es básicamente una síntesis de las enseñanzas esotéricas de Oriente, el sufismo, el budismo y quizá otras escuelas que desconocemos donde pasó Gurdjieff. Entonces, todo eso lo vuelve una síntesis y a partir de ahí crea el cuarto camino, que yo lo veo como que Gurdjieff es un antes y un después del esoterismo, porque él sintetiza toda esa enseñanza de el despertar de la conciencia
esa enseñanza espiritual y no solo la sintetiza, sino que la da a conocer de una manera tan clara y objetiva que la gente de Occidente la pueda entender. Es decir, todos los que estamos acá, el hombre de Occidente, ¿no? De esos países desarrollados, de esos países industrializados, toda esa enseñanza se escribe de tal manera que se pueda entender. Entonces ya no es necesario que una persona vaya a un monasterio y se convierta en un monje para alcanzar el despertar de la conciencia, sino que se crea un método incluso mucho más avanzado que el método del monje y que el método del yogi, que lo une todo. Y aparte de que es más avanzado digamos, este camino que estos otros métodos, aparte de eso, se da el método para que pueda ser practicado en la cotidianidad, ¿sí? En la vida diaria. Ese es el aporte de Gurdjieff. Y luego tenemos el aporte de Samael también, que también hace su aporte importante, que es el de recopilar toda la enseñanza esotérica que había hasta ese momento, hasta el momento en el que pues Samael comienza sus estudios y la recopilación. Pues él dice que es tarea de él recopilar toda esta información y darla a conocer al mundo. Él se autonombra un avatar y pues que su misión es dar a conocer la enseñanza. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿sí? Pero luego resulta de que Samael ha sido una persona en la cual gira alrededor de él mucha controversia. Es una persona muy criticada por la forma en que vivió su vida y todo lo que hizo, pero no nos vamos a fijar en lo que hizo o no hizo, sino que simplemente nos vamos a fijar en el tema de sus textos. Sus textos, se comenta de que lo que hizo Samael es un plagio a los diferentes textos que ya habían sido escritos antes de que él llegara a este mundo. Bueno, al final de cuentas el trabajo de él era hacer una recopilación de todas estas enseñanzas. Entonces creo que hay que darle crédito por eso, ¿no? Al final de cuentas nadie o casi nadie se lee todos los textos existentes, todos los textos los lee, los reinterpreta y los escribe de una manera diferente. Entonces hay que darle mérito por eso. Y por esa razón es que mucha gente dice que él plagió esos textos. Y los seguidores de Samael dicen que no fue un plagio, que simplemente es un conocimiento universal que él pues simplemente sintetizó y escribió. Pero si lo vemos más lógicamente, ¿cómo se le llama a eso cuando tú reinterpretas unos textos y los copias casi iguales y no le das crédito al autor original? Entonces es una cuestión meramente si te interesa lo legal o no. Podríamos verlo también una cuestión ética, no sé. Ahí cada quien podría pensarlo como él quiera, si está bien que haya omitido los créditos a los autores originales, o pues debió haber escrito quiénes eran sus fuentes, como se hace en todo trabajo académico, ¿no? Bueno, el punto es que existen en páginas de internet ustedes pueden encontrar unos listados así largos de textos que dice plagios realizados por Samael Aun Weor. Bueno,
sean plagios o no, no nos importa. El tema es de que ahí está la enseñanza. Puede ser que a veces sea reinterpretada, cambiada, pero ahí está. Pero hablando específicamente de Cuarto Camino, existe incluso un documento que voy a dejar el enlace aquí abajo del video. Existe un documento donde se hace un análisis de los plagios, o digamos no de los plagios, sino de las copias que se hacen precisamente de las enseñanzas de Cuarto Camino. Digamos, existe un documento específico para esa copia que se hizo de las ideas de Cuarto Camino. Entonces a mí me interesa hablar de Cuarto Camino porque es una enseñanza que para mí es muy valiosa y la cual me ha ayudado mucho en lo personal. Digamos que no hablo de esto porque sean ideas bonitas o porque a mí me agraden, sino porque yo he sentido el efecto de estas enseñanzas en mí. Entonces, de igual manera puede ser para una persona que haya estudiado por la vía de la gnosis samaeliana. De igual forma, esta persona puede recibir un beneficio de todo esto, ¿sí? Entonces, antes de continuar, quiero que veamos un pequeño documental que hay por ahí en YouTube, que también voy a dejar el enlace del video abajo. Entonces quiero que veamos este video y luego continuamos. Lo que al respecto nos dice el maestro Samael. Hemos llegado a un punto crítico, difícil, en esta plática que damos aquí. Gurdjieff, Uspensky, Nicole, Collins y muchos otros autores de la Cuarta Vía, gnósticos también como nosotros, porque entre paréntesis nosotros somos de la Cuarta Vía o Cuarto Camino, pensaron que podría desintegrarse cualquier agregado psíquico inhumano, es decir, cualquier yo, a través de la simple comprensión creadora y nada más. Gurdjieff cometió un error imperdonable, que fue haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini. Que lo hizo por ignorancia, no lo niego, pero eso fue así. Gurdjieff confundió la serpiente sagrada Kundalini con el abominable órgano kundartiguador y le atribuyó a la Divina Madre Kundalini todos los defectos izquierdos y tenebrosos del abominable órgano kundartiguador. Debemos saber que para poder eliminar el yo, necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Pero Gurdjieff le quitó ese conocimiento a sus discípulos, y yo no quiero quitárselo a mis estudiantes. Y lamento que el mismo Gurdjieff se haya desviado del sentido de la enseñanza que yo mismo le di, porque Gurdjieff es discípulo mío. Lamento, digo, que hubiera cometido ese grave error, pero se dejó influir por otras mentalidades y eso fue lamentable. Bien, entonces vamos a tratar unos puntos expuestos en el video que acabamos de ver. Entonces, este video es bastante revelador, digamos. Revelador no tanto para los que practican la gnosis samaeliana, sino para quienes conocimos la Cuarta Vía o el Cuarto Camino por medio de Gurdjieff y Uspensky. Entonces, en primer lugar, ¿cómo ocurre esa reinterpretación? Sabemos exactamente que Gurdjieff dio por primera vez esas ideas, aunque quizá escritas no las dio por primera vez, sino que dentro de la tradición oral ya existían, pero Gurdjieff las plasma dentro de, bueno, ni siquiera fue Gurdjieff, fue Uspensky y los discípulos de Gurdjieff quienes las plasman en libros, porque Gurdjieff también escribió sus libros, pero no lo expone exactamente como lo hacen sus discípulos. Entonces, debido a eso sabemos de que Gurdjieff pues
se convierte en un antes y un después de la forma de practicar el despertar de la conciencia. Entonces, Gurdjieff habla, este es un punto muy importante, habla del despertar de la conciencia o de la eliminación de los egos a través de la conciencia. La conciencia despierta como fuerza transformadora. Es decir, nosotros al practicar constantemente el recuerdo de sí, esa observación, llega a un punto en el que somos capaces de tener cierto control sobre lo que está sucediendo en nuestro ser, ¿no? Entonces, todo es un proceso. Incluso en el libro de la Biblia del hombre astuto, ese proceso se narra exactamente paso a paso cómo se llega a la eliminación de esos egos. Es un libro que está bastante claro y me imagino que es un libro que no conoció Samael. Entonces, luego, aquí existe, esta es la diferencia más grande, digamos, porque Gurdjieff ve la eliminación de los yoes o egos a través del despertar de la conciencia y de una fricción interna. Es decir, que esta transformación de nuestro ser se va a llevar a cabo a través de una fricción interna, ¿sí? Que va a generar el fuego, que al final de cuentas ese fuego transforma nuestro ser, cambia cosas en nuestro interior. A través de ese fuego también pues se van eliminando esos yoes, ¿sí? A través de la pura conciencia y el esfuerzo consciente y la fricción, es decir, esa lucha interior. Pero viene Samael y propone otra cosa diferente. Samael dice que no es así como lo planteaba Gurdjieff. Incluso se atreve a decir de que las enseñanzas de Gurdjieff son incipientes, es decir, rudimentarias y que no funcionan. Y lo que él propone es que en vez de hacer el esfuerzo consciente y de generar esa fricción interna, él lo que propone es de que existe una entidad llamada la Madre Kundalini y que a la hora de reconocer nosotros un ego en nuestro interior, se le pide a esta entidad espiritual interna y ella va a hacer el trabajo por nosotros, ¿sí? Entonces nosotros le pedimos a la Madre Kundalini que elimine ese ego y entonces es como que esa diferencia, ¿no?, entre el esfuerzo consciente y la fricción interna, y pedirle a una entidad espiritual interna que haga ese trabajo. Entonces, ahí ustedes dirán qué les parece cada una de estas propuestas. No voy a ser yo el que diga cuál funciona mejor o qué, sino que simplemente hago notar cuáles son las diferentes perspectivas de el que propuso las ideas originales y del que quiso proponer una modificación. Luego está el tema de la Kundalini, ¿no? El tema de la Kundalini, donde dice Samael de que Gurdjieff pues se desvió y habló mal de la fuerza de Kundalini. Este es un tema bastante complejo que no se puede explicar en este video solo. Necesitaría un video por aparte, pero no lo vamos a explicar. Vamos a decir simplemente de que Gurdjieff tenía una forma característica de enseñar y que probablemente él hablaba, existen muchas teorías que por ejemplo él hablaba realmente de la Kundalini
pero en realidad él veía esa parte donde la gente, como acuérdense que él visitó muchos lugares, conoció mucha gente, entonces probablemente lo que se dice es de que él hablaba de esa Kundalini, pero él la veía como un peligro de despertar si no se era consciente. Si solo se despertaba, incluso se dice que despertar la Kundalini sin preparación puede llevar a la locura, puede llevar a un desastre interior aún mayor. Entonces puede ser que se refería a esa parte, o puede ser que se refería a algo diferente, ¿sí? Entonces aquí no hay mucha discusión, simplemente hay que interpretar la Kundalini y esa parte que habla Gurdjieff, pues de alguna manera con cuidado, no con pinzas, porque hoy en día todo el mundo sabe de que existe una fuerza, una energía, una sustancia, llámenle como quieran, que está acumulada en el centro sexual, y esa energía pues bien utilizada es buena para nuestra evolución. Entonces, pero en esa misma parte, si ustedes se dan cuenta, dice que Samael dice, bueno, dice en el video, no sé si realmente lo dijo Samael o los que crearon el video y se inventaron eso, o no sé qué están haciendo, pero dice que, dice Samael, cito textualmente, desviando las enseñanzas que yo mismo le di, porque Gurdjieff fue discípulo mío, dice. Entonces esa parte no cuadra, ¿verdad? Entonces, si alguien me puede explicar qué significa esto, podría venir algún estudiante de Gnosis Samaeliana y decirme, es que lo que pasa es que Samael le enseñó en espíritu a Gurdjieff o algo así, porque la diferencia entre ambos en su existencia terrenal es bastante amplia. Es decir, cuando Gurdjieff ya había encontrado bastante conocimiento e incluso posiblemente Gurdjieff ya andaba enseñando lo que él había aprendido, apenas estaba naciendo Samael. Entonces esa parte yo no la entiendo. Me gustaría creer que hay algo que yo no estoy viendo, que yo no estoy entendiendo, pero la verdad es que no tiene sentido. Entonces, si alguien puede explicar esto, yo con mucho gusto escucho, porque aquí no se trata de generar discordia, de generar diferencias, sino que lo que se pretende es unir para que toda esa gente que está en grupitos de un lado o de otra pueda trabajar por la misma causa e incluso trabajar juntos para el desarrollo de la conciencia. Entonces, finalmente, ya así en forma de conclusión, las enseñanzas de ambos maestros pueden servir. Depende de nosotros si nos agradan más las enseñanzas del autor original o del autor que las modifica. También cabe decir que algo muy interesante que sí me he dado cuenta por la investigación es de que Samael incluye dentro de su enseñanza algo muy importante que creo que le faltó a Gurdjieff, y es el desarrollo de esa energía sexual, la transmutación de la energía. Entonces, me imagino que Gurdjieff tenía sus razones para omitir esa parte, porque es como si esa parte viniera después, porque cuando tú no has trabajado sobre tus egos y sobre tus yoes, esa energía, aunque tú la acumules, se va a desperdiciar por ese surgimiento de todos esos egos mecánicos
que a cada momento surgen, entonces esos egos consumen la energía. Entonces sí hay una parte de las enseñanzas de Gurdjieff en donde se habla de la energía sexual, pero es algo posterior, digamos, ya cuando tú has estabilizado tus centros. Claro que desde el principio se debe trabajar con todos. Ya cuando tú has estabilizado o equilibrado tus centros, pues ya viene ese trabajo de la transmutación de la energía con una pareja, ¿no? Y entonces, de hecho, se habla del hidrógeno Si12, que es uno de los más poderosos, es una de las energías más finas que se acumulan en nuestro cuerpo, y el cual, haciendo esa transmutación, pues llegamos a la formación de los cuerpos superiores, o la cristalización de los cuerpos superiores. Finalmente, cabe aclarar un punto también, de que el problema en este caso no sería la diferencia entre la enseñanza original y la reinterpretación. No es un problema, porque ambos pueden tener razón, ambos pueden tener algo valioso dentro de su enseñanza. Como lo digo, Samael incluye mucho más conocimiento, y también le agrega algo importante, que es la transformación de la energía. Podemos trabajar en conjunto, ¿no? Podemos aceptar nuestras diferencias y no tanto enfocarnos en las diferencias, sino enfocarnos en la parte que nos une, que es el esfuerzo consciente para el desarrollo de la conciencia y el despertar de ese yo real. Así es de que, sin más que decir, me despido de ustedes. Gracias por ver. No olviden comentar o dejar alguna reacción ahí para pues ir generando más visualizaciones, alcanzar a más personas y crecer en esta comunidad. Y al final de cuentas también lo que voy buscando es crear una comunidad, y si es posible que esa comunidad se pueda juntar en un grupo de trabajo virtual o incluso físico, para ir trabajando de mejor manera. Así es de que gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.